Bueno, son las 8:06. Estamos con el ingeniero Carlos Rabascal. Fue candidato a la vicepresidencia de la República por UNES. Bastantes cosas para hablar. Lo primero, aunque suene ya una pregunta de cajón, pero hay que hacerla. Las elecciones se ganan y se pierden. ¿Por qué se perdió una elección que no estaba para perderse? Después de una primera vuelta donde el resultado fue contundente, pero en la segunda vuelta las cosas no pasaron como ustedes lo esperaban. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días, Alondra. Muy buenos días, Omar. Muy buenos días a toda la audiencia de Un Café con JJ. Qué gusto volver a estar acá. Y siempre es importante hacer, como dirían en comunicación, un post-mortem, ¿no? Claro que sí. Es tremendamente importante, más aún cuando faltando una semana eras ganador y se pierde en la instancia final. En la puerta del horno se quemó el pan. Se quemó la panadería, diría yo. No el pan, la panadería. Y hay que aprender de los errores. Yo creo que se cometieron muchos errores en la segunda vuelta. Entre el término de la primera vuelta y el inicio de la segunda vuelta, hubo un mes en que la campaña no tuvo capacidad de reacción. Y eso hay que reconocerlo. Bajó los decibeles la campaña. No solo que bajó los decibeles, hubo una desconexión. Y hubo una desconexión importante en términos de interpretar el resultado de la primera vuelta y, adicionalmente, darle una lectura adecuada de los movimientos del adversario político. No solamente en términos de su candidato, sino en términos de a quién estaba contratando como consultor político. Claro, Durán Barba. Porque uno tiene que entender, tiene que darle lectura y tiene que interpretar cuál es la visión, cuál es el estilo de ese consultor político que además es muy conocido y que utiliza una matriz estratégica en sus campañas internacionales que la aterrizó acá en el Ecuador también. Con fuego se combate. Correcto. Entonces, ahí hubo una desconexión, una capacidad de reacción y debo también reconocer, y aquí no estoy criticando a nadie. ¿eh? No, y si lo critica, ¿cuál es el problema? Yo estoy aquí para hacer una autocrítica y para que aprendamos la lección. Perfecto. Y hubo en un momento dado un sentido y un sentir de triunfalismo que hizo daño. Por tanto, ojalá que se aprenda de esos errores y que ahora haya una capacidad de reacción para fortalecer algo que es importante, que es el progresismo. ¿Y no será que a los candidatos, al binomio, ya que usted habla de triunfalismo, a lo mejor no se le dijo la verdad en torno a cómo iban caminando las encuestas? Capaz que 3 o 4 días antes ya no estaban pues ustedes como se especulaba, 4, 5, 6, 7 puntos arriba, pero le seguían diciendo que estaban 7 puntos arriba. Me pregunto si ese no fue un problema para que ese triunfalismo nunca haya aterrizado en la realidad. Caramba, se está acercando el final, hay que hacer algo, hay que reaccionar porque las distancias se han acortado. Hubo una guerra de encuestas y esa guerra de encuestas también genera incertidumbre. Y yo creo que en ese sentido sí también se cometió un error, caer en el juego de las encuestas. Y bueno, ya los resultados se dieron, Jimmy. Ahora lo que hay que es borrón y cuenta nueva. Cuando yo digo borrón y cuenta nueva, no es olvidar lo que pasó. Claro. Es aprender las lecciones, pero hay ahora que construir y fortalecer el sendero del progresismo. ¿Y cómo lo fortalece ahora cuando estamos viendo, por ejemplo, que lo más probable, ya dije hace un momento, salvo erupción volcánica, terremoto o maremoto, no sea tan se va a dar? No, es que quiero decir, eso parece improbable, ¿no? Se va a dar un acuerdo político, un acuerdo legislativo entre UNES, el Partido Social Cristiano, un grupo de independientes que va a ser bastante grueso, y desde los burladeros, mirando las cosas, creo que no se quiere quemar, no se quiere meter en ese incendio, pero está y no está. ¿Cómo hablamos de progresismo en ese escenario, dígame usted? Pero es que son dos cosas, son dos cosas distintas que hay que comenzar a analizar. Una cosa son los acuerdos de carácter legislativo para establecer la estructura de la Asamblea Nacional Legislativa y otra cosa es la visión política e ideológica ciudadana del progresismo.
Yo no he estado, yo recién acabo de llegar al país luego de un descanso que he tomado con la familia, por tanto no conozco todavía los detalles y no soy el vocero como para hablar de aquello. Pero yo he venido diciendo, Jimmy, que el país lo que requiere es encontrar causas comunes. Y dentro de esas causas comunes hay que establecer una agenda básica. Y la agenda básica en estos momentos de la causa común es generar espacios de gobernabilidad, de tranquilidad para el país, para poder ejecutar e implementar algo que lo venimos hablando desde hace mucho tiempo y que yo particularmente lo hablaba en la campaña, es darle prioridad a la vacunación. Porque ahorita tenemos que trabajar en tres ejes, o en cuatro ejes que son fundamentales para mí. Vacunación que tiene que ver con vida, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con producción y que tiene que ver con empleo. Si nosotros no entendemos que la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad en los próximos 100 días, que ha dicho el presidente electo Guillermo Lasso, para vacunar a 9 millones de personas, no tenemos que darle, si no le damos ese espacio, bueno, vamos a poner en riesgo la estabilidad del país. Esperemos que él pueda cumplir aquello que ha prometido en la campaña. Lo cual podría interpretarse como que es un acuerdo legislativo que a lo mejor durará hasta que empiecen a abordarse temas como privatizaciones. A ver, es que esas diferencias van a haber. El procesamiento de diferencias en el Ecuador tiene que existir. Tenemos que comenzar a procesar nuestras diferencias. Procesar nuestras diferencias va en dos vías. La una, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? Y la otra, en aquello que no nos podemos poner de acuerdo, por lo menos no seamos picapiedras, sino que argumentemos, construyamos debate y construyamos una forma de hacer política dentro de un marco democrático donde el debate y la discusión argumentativa, inteligente, con profundidad y con respeto, permita a la ciudadanía tener los insumos para que la ciudadanía saque sus conclusiones y entonces construya esos sujetos políticos ciudadanos que tanto requiere el país. Carlos, ahora, yo me pongo como siempre y me encanta esta parte como abogado del diablo. Sí, veo, pero ahora es un abogado del diablo elegante. No, ahora ya dejó el suéter, el pullover, ahora sí, veo dijeron que me veía medio anciano. Ahora veo que modela una serie de sacos. Es que ya para bajarme un poco de unos añitos. Alondra, presidenta de mi club de fans, me dijo que ya no siga saliendo con su... Yo le hice caso. Bueno, y hasta casi se me hace olvidar la pregunta. También tienen que cambiarle la vestimenta al pingüino. Sí, sí le hemos cambiado. Bueno, no, Ávil, me está queriendo distraer de la pregunta. Bueno, Carlos, ¿cómo le explica, por ejemplo, cómo le explica el progresismo a sus electores que se hayan juntado en este acuerdo legislativo con los banqueros corruptos, con los evasores de impuestos, con los que mandan sus capitales afuera, y a la vez y al mismo tiempo, ¿cómo entendemos que se hayan juntado ustedes con los que les han dicho financiados por la guerrilla, que conviertan el Ecuador en Venezuela, delincuentes, prófugos, banda de rateros, etcétera, etcétera? ¿Cómo entendemos eso cuando hay que comunicárselo al elector? ¿Cómo le explica a usted, dígame, Carlos? A ver, es una pregunta interesante la tuya. Y difícil. Tú haces siempre preguntas difíciles. Pero bueno, sobre eso, esas cosas es las que hay que conversar. Porque tenemos que verlo también desde la óptica de país, de ciudadanos. ¿En qué sentido? ¿Seguimos tirándonos piedras? ¿O llegó la hora de guardar las piedras y a partir de esas causas comunes privilegiar una agenda de país? Porque la crisis que está viviendo el Ecuador, mi querido Jimmy, Alondra y Omar, no es una crisis cualquiera. Esta no es una crisis como la del 99. Estamos hablando de una crisis que al Ecuador prácticamente se le ha apagado la luz. Lo que tenemos hoy que evitar es que se eche llave al Ecuador. Porque la pandemia, el COVID-19, no solo lo está llevando al Ecuador, sino a los países emergentes. Pero no estoy hablando de los países desarrollados que tienen capacidad de reacción. A los países emergentes, a los latinoamericanos, sobre todo, los están llevando a una especie de bomba de tiempo. Porque si la gente tiene en riesgo su salud y su vida,
no hay producción, por tanto no hay empleo y ustedes no tienen los dineros en los bolsillos de los presupuestos familiares, la pobreza sigue creciendo y el desempleo también. Entonces estamos posiblemente, si no reaccionamos con madurez, con responsabilidad, pudiésemos estar frente a una explosión social. Y si a eso le sumas un ingrediente de la inseguridad que estamos viviendo, entonces tenemos que hacer algo. Y ese hacer algo es olvidarnos de los insultos, olvidarnos de las persecuciones y darle de nuevo el valor a la política ecuatoriana en términos de beneficiar una agenda de país que nos permita salir adelante. Carlos, usted dice, a ver, Pero no es obligación. Pero no me preguntes con una voz triste. No. Sí, Un poco, El un poco aire. difónico. Dices, a ver, hay que darle gobernabilidad al menos estos primeros 100 días para que cumpla con su promesa de 9 millones de inoculados. Esperemos que sean así, pues, ¿no? Los 9 millones, porque todavía hay la duda si son 9 millones o 9 millones de dosis, pero bueno. El tema es que... dijo 9 millones de ecuatorianos. Eso lo dijo en una campaña. Bueno, el tema va en que lamentablemente, indistintamente, digamos que la Asamblea les pone una esparadera, pues igual el país en estos momentos está en llamas. Sí, sí, claro. Suben los pasajes, sube el combustible, sube el pan. Los médicos están en las calles y en las redes reclamando que se están muriendo en los hospitales porque no hay insumo. Hay un promedio, estaba revisando un hospital de Quito, un promedio de 10 fallecidos diarios porque no hay insumos para tratar a los pacientes COVID. El tema del desempleo, está, o sea, es tan grande los problemas de salud que el tema del desempleo está quedando en segundo plano, que también es terrible el tema del desempleo. La inseguridad, el sicariato todos los días. Este país ya está en llamas, Carlos. Y como decimos acá en los guayacos, la tiene bien jodida Guillermo Lazo. La va a encontrar bien jodida. ¿Qué tienen que hacer los movimientos políticos? Realmente sin perder la línea. Sí, porque eso es importante, Carlos. Tú usaste una expresión, ponerle un esparadrapo a los asambleístas. Es que no se trata de ponerle un esparadrapo. Y yo recuerdo mucho la entrevista que me hicieron ustedes el día de las elecciones. Me refiero a la segunda entrevista. Cuando hablábamos de la gobernabilidad. Y últimamente se habla mucho de la gobernabilidad. Entonces lo primero que tenemos que aprender es qué es la gobernabilidad. ¿Qué definimos como gobernabilidad? La gobernabilidad no va a estar dada por los acuerdos de la Asamblea Nacional Legislativa. La gobernabilidad va a estar construida y se tiene que construir. Es a partir de la paz y tranquilidad de los pueblos. Porque si 6 de cada 10 ecuatorianos viven entre la pobreza y la informalidad, entre la vulnerabilidad y la informalidad, ahí tenemos un problema social que se traduce en todo aquello que tú estás mencionando, pues, Omar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconocer el problema, porque si no reconocemos el problema es agrandarlo. Y ahí entonces viene, a partir de esa comprensión, ese entendimiento, que la clase política construye la agenda común, encuentran las causas comunes. Hay que juntarse, no por el poder, hay que juntarse para poder resolver los problemas de esos 6 de cada 10 ecuatorianos. Porque si no lo hacemos en este momento, el país se nos va de las manos. Aquí no se trata de mirar a otro lado cuando se traten los temas de privatización, no. Ahí va a haber que debatir. Y hay que establecer las diferencias. Pero no a pretexto de las diferencias, no vamos a dejar de encontrar esas causas comunes en aquello que tú mismo has mencionado. Yo siento que, dígame que soy apocalíptico, lo que quiera, pero yo siento que el país está a punto de estallar. Por eso es que hay que reaccionar, Omar. Yo lo siento y me preocupa que, por ejemplo, este gobierno saliente, ya ayer el diario El Comercio publicaba que se incrementa el presupuesto para comprar equipos antimotines. O sea, como preparándonos porque no pudimos solucionar el hambre, pero tampoco te vamos a dejar que levantes la voz porque tienes hambre. Sí. Mientras la gente se sigue muriendo en los hospitales. Ahora, tampoco la idea no es llegar a lo que está viviendo nuestros hermanos colombianos en estos momentos, ¿no? O sea, sí, es una legítima protesta en Colombia, pero
ojalá no tuvieran que haber llegado a eso. Eso es lo ideal. El tema de las legítimas protestas, que hay que aplaudirla y hay que fortalecer esa legítima protesta, que acá tenemos el derecho a la resistencia, que lo llamamos constitucionalmente, es que es una línea tan fina, porque otros grupos que son violentos se aprovechan de eso. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y la única forma de evitar eso es recuperar la opción de vida, de salud, de producción, empleo. Es decir, recuperar el concepto democrático de construir esa sociedad de bienestar a partir de la equidad, a partir de la equidad y de las oportunidades. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo vengo a hablar acá como Carlos Rabascal. Yo soy parte de UNES. Porque aquí también, no digo aquí en el programa, Jimmy, se malinterpretó diciendo que yo estoy tomando distancia. Yo no he tomado distancia de nada. Mi respuesta frente a una pregunta es ¿qué debería hacer la Revolución Ciudadana? Yo dije, yo no puedo opinar por la Revolución Ciudadana, como tampoco puedo opinar por Centro Democrático, porque yo no soy afiliado pues, a ninguno de los dos partidos. Yo soy independiente en ese sentido. Yo formo parte de UNES porque formo parte de un movimiento que se llama Surgente. Pero no puedo opinar por los partidos. Pero esta unidad, y vengo a hablar por la necesidad de seguir fortaleciendo el camino en la construcción del progresismo, en un progresismo moderno, en un progresismo que enfoque la política pública orientada al ser humano y para que tenga sentido aquello. Porque de lo contrario, vamos a seguir en la coyuntura y en todas las intervenciones, en todas las entrevistas vamos a hablar es ¿por qué hablar con el uno? ¿Por qué hablar con el otro? Cuando tenemos que hablar es del principio y el fin de la vida, que es el ser humano. A cualquier costo. No, a cualquier costo no. El fin no justifica los medios, mi querido Diego. No, estoy de acuerdo con usted, pero por eso pregunto, Carlos, ¿no habría sido más alineado con el progresismo, por ejemplo, construir esa mayoría con Pachacutic? A ver, hubiera sido lo ideal, que todo el progresismo se unifique. Todo el progresismo se unifique. Eso es lo ideal. Pero el tema es que cuando tú encuentras la falta de confianza y la falta de credibilidad para poder construir, entonces no lo puedes hacer, pues, hermano. No lo puedes hacer. Tú necesitas es un sendero de credibilidad, un sendero de confianza. Porque los acuerdos no es lo que está dado en el papel. Los acuerdos es que eso que puede estar dado en el papel se pueda llevar a cabo en la práctica, en la implementación y en la realidad. Pero si al día de mañana comienzan las infidelidades, entonces, ¿va a haber acuerdo? Una última. Pero no ¿Qué? A ella sí. Caramba. Esto ya parece declaración de amor. Declaración de amor en verano en homenaje al vestido de Alondra. No voy a decir el término recomendación, pero si lo tuviera de frente a Guillermo Lasso, que se está hablando ahorita mucho de puchica, mira cómo los correístas se están vendiendo en alma y cuerpo a la derecha. Pero también ya hay mensajes, hay un periodista por ahí que le dijo primer aviso a Guillermo Lasso. Sí. O sea, le está contando ya como que él tiene que estar contabilizando y poniéndole una raya al presidente electo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Con respecto también a su electorado, que ya hay algunos que están cabreros también. Hay cosas que son estructurales, que hay que atender y que va a tomar un tiempo. Así como se habla de la educación financiera, hay que comenzar a hablar de la educación ciudadana y política. Esto no es un partido de fútbol, donde se llenan las graderías de un estadio y donde los fanáticos, como se conocen a los aficionados a determinados clubes, comienzan a gritar y pierden la capacidad de racionalidad. La capacidad de raciocinio tiene que ver con la identificación de los problemas que pueden generar explosiones sociales. Y para aquellos que comienzan a gritar, yo lo único que los convoco y los invito es que reflexionemos sobre el país, reflexionemos sobre la real situación que está viviendo el país. Yo no estoy justificando a nadie. Lo que estoy hablando es
que tenemos prioritaria, urgente y emergentemente de entender y comprender que si no hacemos algo en términos de esas causas comunes para sacarnos de la crisis, vamos a vivir una crisis peor que tiene que ver con la explosión social. Y tú mencionaste Colombia. Cuando tenemos una pobreza extrema que va creciendo y una clase media que pasa a los niveles de la pobreza, los riesgos de espacios subversivos son grandes. Si no, preguntémosle a Colombia. Ahora sí. Ahora sí, el verano me va a hacer preguntas. Carlos, a ver, el tema de hoy justo era el futuro del progresismo y yo quería preguntar algo totalmente básico, pero que es una pregunta que se hacen muchas personas porque no entienden, meten en un mismo saco el socialismo, el comunismo, el progresismo, la izquierda y ahora el correísmo también, porque parece que es una nueva línea política. Si uno está a favor de que haya salud gratuita para todos y de calidad, eres correísta, por ende ya estás en otra posición. Si uno está a favor de una educación también o de que todas las personas tengan los mismos derechos, ya eres correísta o eres comunista. ¿Qué es el progresismo y cómo funcionaría el progresismo, esta palabra aquí en Ecuador, teniendo a un gobierno de derecha? ¿Qué es lo que hay que hacer a aquellas personas que se sientan progresistas o que tienden por esta línea? A ver, el progresismo es un espacio de convergencia. ¿A partir de qué? A partir del pensamiento, de la visión de la vida y de tus reales preocupaciones. ¿Y cuál es la visión? Es el ser humano, es la sociedad en su conjunto. Es decir, la política social es fundamental como un eje vertical, estructural y transversal en el progresismo. Políticas sociales que vayan orientadas a mejorar las condiciones de vida del ser humano. Y eso se va a fortalecer a partir de políticas de carácter económico que permitan una reactivación económica y productiva para generar empleo, para generar trabajo, para garantizar las iniciativas privadas de los ciudadanos que permitan generar flujos financieros para poder sostener esas políticas de carácter social. Ese es el progresismo. La política social en función de qué. La Constitución de la República del Ecuador habla del buen vivir. Pero ¿podemos alcanzar el buen vivir si no tenemos un buen convivir? No podemos. Y dentro de ese buen vivir y buen convivir está la salud para todos, de derecho universal y gratuito, la educación, la seguridad y la justicia social como un paraguas de todo. Claro, ahora este discurso que lo vimos inmediatamente, pero el mismo domingo lo escuchamos, bueno, no solo de ustedes, sino después con las declaraciones de Andrés Arauz, después con las declaraciones de Rafael Correa, de la gobernabilidad, de lograr un mejor país. Es un discurso que tal vez estoy equivocada, pero yo no lo había escuchado antes. Habían otro tipo de reacción, de acciones y reacciones ante ciertas políticas. ¿Esto ahora es permanente? ¿Se va a quedar este discurso de conciliación? ¿O realmente lo pregunto porque mucha gente después del domingo dijo, no, ahora sí, vamos a hacer la resistencia y vamos para afuera y vamos para las calles? Sin embargo, se nos dijo, tranquilos, vamos a tratar de gobernar también desde la ciudadanía. ¿Pero esto es por ahora o hay otro tipo de resistencia adentro que en algún momento tendrá que salir? A ver, aquí hay dos cosas que hay que analizar. Uno, el señor Lasso todavía no se posesiona. Claro. Y ya estamos hablando de salir a las calles. En algunos sectores. Claro. Es absurdo. O sea, dejemos por lo menos que Guillermo Lasso se posesione, que comience a gobernar, ver qué tipo de leyes envía, ver qué tipo de políticas comienza a implementar, para recién ahí pues poder opinar. Pero cuidado, comenzamos a hacer una resistencia antes de saber qué es lo que va a pasar. Antes de saber de lo que va a pasar en función de su gestión gubernamental. Porque sí hay algo que sabemos que puede pasar, que es la agravación de la crisis, que se agrave la crisis, que vaya increciendo, si es que no llegamos a determinadas acciones y causas comunes que nos permitan salir de esa crisis. Claro. Ahora bien, yo por eso hablo y diferencio la gobernabilidad. Los acuerdos políticos en la Asamblea Nacional Legislativa son unos, pero la verdadera gobernabilidad tiene que estar en las calles. Y cuando hablo que la gobernabilidad tiene que estar en las calles, hablo que la gobernabilidad tiene que estar
en la erradicación de la inequidad y en la erradicación de la pobreza. Y ahí entonces se resalta el elemento más fuerte del progresismo, Claro. que son las importancias de las políticas sociales. Si Guillermo Lasso no entiende que su gobierno tiene que salir de esa política de austeridad, de esa política de simplemente un equilibrio macrofiscal, entonces no va a tener los resultados en términos sociales y ahí sí se pudiese crear un problema. Y ahora la última pregunta, Jimmy, y se lo pregunto como comunicador también. El rol de la prensa que se tiene desde el domingo, que ya se dijo que Lasso sería el presidente electo. Ya ayer no solo vimos a este periodista diciendo cuidado, primer aviso, sino que vimos otros artículos diciendo cuidado también por otro lado. ¿Cuál es el papel de la prensa ahora? Una prensa que también es amigable con el gobierno, una prensa que también se ve que está amenazante y que puede poner o no poner algunas leyes y algunas personas. ¿Qué rol nos toca ahora? Yo creo que en esto tenemos que aprender todos. Sociedad civil, medios de comunicación, me refiero a los dueños de los medios de comunicación, al periodismo, es decir, a los comunicadores y periodistas, ¿verdad? Y todos aquellos que hacemos vida en el país. Los medios de comunicación y los periodistas tienen que entender que no son los dueños de la verdad absoluta, que la militancia tiene que ver con la necesidad de tener un país pacífico y de oportunidades. Pero si esos periodistas o esos medios de comunicación insisten en prender fuego, en Argentina dicen, se está profundizando la grieta. ¿Sí? Cuidado, profundizamos la grieta, que va a crearse, como se dice en España, niveles de crispación muy altos, y después, cuidado, no vamos a tener los suficientes bomberos para apagar ese incendio. Para apagar ese incendio y para barrer los escombros. No jueguen con fuego. Tengamos responsabilidad por el país. No me han preguntado, pero sí me han preguntado por WhatsApp si voy a seguir en la política. Pero yo le iba a preguntar. Bueno, está bien. Yo le iba a preguntar puntualmente. Desesperado, claro. Dependiendo de su respuesta, Carlos, a esta pregunta le decía la repregunta. ¿Usted va a seguir en UNES? Estoy en UNES. Y voy a seguir en UNES y voy a seguir en la política. Ya me contestó las dos entonces. Ya está. Va a continuar haciendo política. Sí, por supuesto que sí. Muy bien. Por supuesto que sí, tengo una responsabilidad con la gente. Esto no es que participas en una campaña y te fuiste, pues. Le hablaste en el oído, enamoraste y te fuiste, pues. No. Yo tengo una responsabilidad con mi gente, con mi pueblo y con mi país y voy a seguir construyendo. Pero mi estilo de hacer política es el equilibrio, la construcción, la energía y también la firmeza. ¿Usted, después de la elección en estos días, ha conversado con Andrés Arauz? Desde que me fui a tomar el descanso no he conversado. Con quien conversé fue con Rafael. ¿Sí? Pero en todo caso, mira, Jimmy, bueno, y tú me vas a entender porque tú has estado también en la arena política. Yo hice una campaña distinta y el pueblo ecuatoriano me lo reconoce. ¿Distinta Después, a la de Arauz o distinta la en general, campaña al resto? En general. Ya. Después de ver las lágrimas, de sentir los abrazos, de sentir las angustias y la desesperanza, tengan la seguridad que mi vida no puede ser la misma, la de antes de haberme incorporado en la arena política. Por tanto, le quiero decir a ese pueblo que me apoyó y que confió en mí, que Carlos Rabascal seguirá caminando junto a ustedes. Muy bien. Gracias a Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República y que sigue militando en UNES por esta entrevista.